Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto volvernos a reunir. Hoy comenzamos un buen desafío, el desafío de poder comenzar el curso de apologética. Pero sin antes queremos comenzar en oración y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Andreita, tú nos quieres dirigir en la oración, por favor. Claro que sí, pastor. Padre, estamos esta noche reunidos, Señor, para glorificar, exaltar tu precioso nombre, Señor, para darte las gracias, Padre, por estas clases que tú nos permites. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos a través de nuestro pastor, dándonos la enseñanza que necesitamos, Señor, porque todos los días necesitamos saber más y más de ti, Señor. Te pido, Señor, que seas delante de nosotros, que tu Santo Espíritu sea el que nos esté siempre revelando tu palabra, que es diáfana, Señor, que es cristalina. Gracias te damos por ella, que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que seas tú delante de nosotros, Señor. Te pedimos también por nuestro pastor, Juan José, que él es el que siempre nos guía hacia ti, Señor, por medio de tu palabra y que nos enseña, eh, que tú has preparado al pastor para siempre enseñarnos, Padre, y te agradecemos por la vida de él, de nuestra hermana Raquel, de Juanda, de Nicole, de Oscar, de toda esta familia que tú has hecho, de nuestro pastor, Señor, y por todos nosotros los que estamos aquí pendientes de tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos esta clase en tu presencia, Padre, y que sea nuestro Señor Jesucristo a través de él. Dejamos esta oración en su precioso nombre. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a entrar a este hermoso tema que se llama la apologética y es una rama de la teología encargada de la defensa de la fe cristiana. Ahora, nuestra defensa de fe cristiana es con argumentos racionales y yo creo que nosotros tenemos que considerar un poquito el por qué hacemos esa defensa. Hay un libro maravilloso que es el de Judas que dice que debemos que contender por la fe. Sí, no sé si ustedes lo han visto y lo han estudiado. El libro de nuestro curso que tenemos que estudiar tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Los principios que tenemos que tener para defender la existencia de la fe. Yo creo que no lo he compartido en el grupo, ¿cierto? No, Señor. Bueno, lo voy a compartir ahora mismo porque tiene que ver argumentos de la existencia de Dios y quiero compartirlos con ustedes para que nosotros podamos considerar algunas cosas. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos unos tiempos como siempre turbulentos, nos ha tocado una parte muy difícil y queremos comprender y entender bien las cosas. Normalmente cuando nosotros abordamos el tema de la temática de la apologética, pues tenemos que ser bastante racionales y bastante dogmáticos. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, señor. Sí. La palabra dogmático es claro para ustedes. No, pastor. ¿Por qué no es dogmática? No, o sea, quiero que me expliques lo del Muy dogma. bien. Diácono Mario, explíquenos un poquito qué es dogmático. Dogmático es como las cosas no negociables de la doctrina, como los pilares que no son negociables, que no se pueden cambiar, que siempre están ahí firmes. Ok. Algo que es muy, muy bueno para nosotros es partir de lo que son los dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una verdad que se impone por sí misma y que reclama el derecho absoluto
racional y de fe por el cual nosotros nos movemos, ¿sí? Y nosotros, esto se sobrepone al aspecto filosófico, ¿sí? Teleológico y sapiencial. Me explico. Cuando decimos que vamos a defender la fe, tenemos que defender el dogma bíblico o los dogmas bíblicos, desde articular muy bien nuestra fe y lo que nosotros creemos. Por eso la teología Lorito no nos permite construir una teología saludable. Sí, Yo claro. creo en Dios porque creo. No sé si es racional esta expresión. No. O sea, Le preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Y por qué cree en Dios? Entonces, uno como va a decirle, pues creo en Dios porque creo en Dios. miren, hay No tres estoy tan... peligros en este momento que nosotros tenemos que entender. Miren, los teístas. ¿Ustedes saben quiénes son los teístas? Se supone que nosotros somos teístas, ¿no? Bueno, es un concepto que hoy es peligroso. Pero hasta donde yo sé, los teístas creemos en que Dios creó, pero tiene y sustenta y provee y mantiene su universo, Sí. ¿no? En cambio, los deístas no creen es que Dios creó y soltó el universo y ya se limpió las manos. Hasta donde yo recuerdo es así, ¿no? Yo pienso lo mismo, es el domingo. Yo Usted creo sabe que yo siempre que yo llego acá, yo llego es para ponerlos locos a todos. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el problema entre teístas y deístas? Que el teísta puede ser cualquier loco que diga, yo creo un ser supremo que creó todas las cosas. Sí, sí. Y que es este la loco, mayoría de la gente. perdón, y este loco puede ser católico, cristiano, Sí, sí, adventista, sí, testigo de Jehová, cierto. musulmán, judío. Sí, o no, sí, o no creyente, digámoslo así. No, todos ellos no, es que ninguno de ellos es creyente. Mm, Entonces, ¿por qué yo les estoy llamando la atención sobre este tema? Porque yo mm. creo que tenemos que mandar a reevaluar este término, porque nosotros en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar esos términos para nosotros. Nosotros somos creyentes, pero ¿por qué somos creyentes? Porque creemos en el único y verdadero Dios. O Sí, sea, sí, señor. creo en Dios porque tengo fe o porque creo y la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué nosotros somos? Creyentes. Sí, claro, pero el problema basados en lo que estoy yo diciéndoles en este momento es que también si nosotros nos damos cuenta y tenemos que ser claros con esto, es que nosotros no somos, o sea, creyentes son los teístas y son los deístas. Ellos creen en Sí, algo y creen en Dios. El sí, teísta sí, cree que hay un ser supremo que creó todas las cosas y las sostiene. Es el origen y la causa de todas las cosas. sí, Y son creyentes en ese sentido. Ahora, el deísta también es creyente, pero el deísta que sí, dice, Dios creó todas las cosas, es el origen de todas las cosas y todo lo hizo de manera perfecta y todo está andando como quiere y no necesita de Dios. Entonces de ahí sale el panteísmo y todos los ismos peligrosos. sí, claro. ¿Cuál es la gran diferencia de nosotros? Cristo. Amén, mi hermana. ¿Cuál es la diferencia de nosotros, Alex? Pues Cristo. Muy bien, eso me gusta.
Y si nosotros decimos que es Cristo, nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante, mis amados hermanos. Como cristianos, nosotros tenemos que entender que Dios es, y Él es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros podemos clarificar eso, nosotros tenemos que hacer algo muy importante. Y perdonen que yo le estoy poniendo acá en pizarra cosas para que nosotros podamos guardar y mirar cómo lo vamos a hacer. Estoy tratando de hacer un nuevo método de enseñanza para poder considerar. Nuestras 4 clases van a partir sobre, primero, las evidencias naturales que tienen que ver con la creación. La segunda clase tendrá que ver con la ciencia, y la tercera con la conciencia, y la cuarta con la esencia. Hoy particularmente nos toca hablar de la creación, y básicamente nos toca hablar de Génesis 1, Génesis 2, y nosotros tenemos que ver la creación versus la evolución. ¿Por qué razón? Porque la evolución es una teoría que nació en el corazón de un hombre que se llamaba a sí mismo cristiano. Y yo quiero que nosotros ahora miremos algo que es fundamental sobre el tema de que yo creo en Dios porque tengo fe, o creo en Dios porque creo, o creo en Dios porque soy cristiano. Y no sé si ustedes me quieren ayudar con algo importante, que tengamos que leer Génesis capítulo 1, versículo 1, y Juan capítulo 1, versículo 1. Si alguien me quiere ayudar para hacer un poco más interactiva la clase. Es uno. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Hasta dónde, pastor? Bueno, No. hasta ahí está bien. Ah, Hay algo que es importante que yo quiero que nosotros consideremos. Lo que tú acabas de leer nos habla de los hechos creativos, providentes, contingentes, que son una prueba inequívoca de un ser supremo, un diseñador, creador, sustentador, sabio y fiel. Pero cuando vamos a Juan capítulo 1, ¿qué nos encontramos? en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Y Eso es algo fundamental para que nosotros podamos comprender y entender. Señor, yo No, pastor, ahí está bien. sí, no, lo que yo quiero que nosotros consideremos algo que es importante, que Dios creó todas las cosas, pero el Dios verdadero, único, que está revelado en todas las escrituras, es el Dios creador que creó las cosas con un propósito. O sea, no creó las cosas como cuando uno está aburrido y dice, ay, voy a ver si hoy hago pan, y nunca he hecho pan y me sale por ahí una tortilla o una arepa, y después no me gustó y lo boto a la basura. No, Dios creó todas las cosas con un propósito, y es revelarse a sí mismo. Por eso los hechos creativos, providentes, contingentes, son una prueba de que Él existe, pero Él se reveló en la persona de Cristo. Por eso estoy en contra, y no sé si el diácono, usted me puede considerar, estoy en contra de esa afirmación de que como cristianos somos teístas, porque teísta es cualquier loco. Sí. ¿Cómo yo me desmarco de los judíos? Ellos creen también en un ser supremo,
en un único Dios? ¿Cómo me desmarco de los testigos de Jehová? ¿Cómo me desmarco de los musulmanes? Si usted escucha la argumentación de los musulmanes, ellos siempre encomiendan su vida a Dios, ellos siempre hablan de Dios, hablan del bien, hablan del mal, hablan de la palabra de Dios, hablan de agradar a Dios y son monoteístas. Sí, ¿Cómo sí, me señor. desmarco de la concepción católico-romana? Uf. El único que siempre, pues más que nosotros, Cristo es el que siempre nos desmarca. Claro. Porque, o sea, cuando uno habla de Dios, todos estamos de acuerdo, pero cuando se nombra la persona de Cristo, ya ahí empiezan las diferencias Sí, claro. con, Y es aquí donde tenemos que hacer una apologética racional. Yo les he sí, dado claro, dos versículos para decirles, vamos a hablar de Dios, pero del Dios revelado, es Cristo. sí. Y le voy a pedir a Alice que por favor busque en su Biblia Romanos 11, versículo 36, si no me equivoco. Romanos 11, ¿qué? 36, si no me equivoco. 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Alice, una pregunta, quédate acá conversando conmigo. Ese pronombre él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, por el contexto. Pero ¿cuál es el Pero contexto? porque yo ya lo he leído. A ese contexto yo le estoy llamando la atención. Sí, porque nosotros para hacer una defensa racional tenemos que ser conscientes que tenemos que conocer la escritura. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos yendo al 11:36 que dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, es él a quien se está refiriendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. En el versículo 28, Pablo dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fíjense que nosotros vamos a ver en la argumentación de Pablo, en este capítulo, que se está refiriendo a Dios, a un Dios que salva, a un Dios que ha tenido misericordia. Y la argumentación que tiene en Romanos es bastante extensa porque él está viniendo desde mucho más atrás Ujú. presentando que el hombre no se puede salvar y que luego salva o es salvado por Dios, porque nadie puede buscar a Dios, todos están corruptos. Y en el capítulo 5 él dice, hay dos linajes, el de Adán y el de Cristo. Y en la apologética nosotros tenemos que poder argumentar. Fíjate que no era muy fácil. La definición etimológica de nosotros para tomar este curso es defender la fe. ¿O no es así? Decir o declarar algo en defensa de la fe o defender la fe. Eso es apologética, ¿o no? Sí, señor. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros no caigamos dentro de algunas escuelas apologéticas que, que no acuden, ¿cómo se llama esto? Necesariamente a la razón, sino a la presuposición. Esa primera escuela sería la escuela presuposicionalista. Entonces, ¿qué partimos? Yo presupongo que la fe quiere decir esto, entonces, por lo tanto, yo concluyo lo siguiente. El otro extremo
está la escuela evidencialista, donde la apologética o el tipo de evidencia que requiere es la que yo puedo demostrar. Y son dos escuelas bastante fuertes, bastante pesadas para hacer la tarea apologética. Y nosotros tenemos una razón fundamental, dogmática, y es la apologética escritural. No es religiosa, no es cultural, sino escritural. Por eso yo les decía a ustedes que nosotros tenemos que partir desde una postura racional, pero dogmática. ¿Es claro hasta aquí lo que estoy diciendo y compartiendo con ustedes? Sí, señor. Muy bien, si es claro y es evidente, ¿cómo le respondemos a las personas desde la particularidad de las evidencias sin ser evidencialistas, sino qué es lo que afirma la escritura referente a la creación? Que Dios es el autor de la creación. Muy bien, eso a mí me encanta. Algo que yo quiero que nosotros tenemos que considerar que los hechos más sobresalientes de la historia son la creación, la redención. La creación, aunque está en una sola página, Génesis 1 y 2, nos manifiesta la sabiduría, la soberanía, la providencia, la santidad de nuestro Dios. Y eso nos debe llamar la atención. Cuando yo voy a defender la fe, y normalmente a veces tenemos que defender la fe frente a nuestros hijos o a nuestros parientes, ¿cómo lo hacemos? Hay un texto que es maravilloso que nos ayuda a entender las cosas. ¿Saben cuál es cada texto? ¿Qué texto ustedes irían para hablar de la creación y por qué la creación confronta a cualquier ser humano? Eso, Génesis 1. Miren, Romanos 1:18 al 23, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas, hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo les quiero poner en contexto para que vean qué es lo que yo trato de comunicarles. Y yo quiero que reflexionemos. ¿Cómo se sienten? Mañana ustedes van a salir, van a hacer, no sé, tienen que hacer muchas diligencias, muchos encargos en la calle. Tienen que ir al centro de Bogotá, luego tienen que ir a otro extremo que sea Chapinero, luego tienen que volver para la casa y ustedes se encuentran en medio de una lluvia. ¿Cómo se sienten para con Dios? Así que, ¿cómo se siente? Detenidos, que no podemos seguir en la ruta que tenemos. ¿Cómo se siente Alex para con Dios en una situación así? Muy agradecida porque estábamos en una escasez de agua terrible. Espero que así sea. Que usted en medio del centro, usted encuentre ese chapuzón de empezar a llover a cántaros. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nuestra reacción debería ser la que Alex dice.
agradecidos con Dios. Hoy hablaba con mi madre y me decía que sentía demasiado calor. Obviamente en Lima, Perú, en estos días están en pleno verano. La humedad de Lima es al 100%, o sea, quiere decir que 27, 28 grados se sienten como si fueran 48 grados, porque esa humedad, o sea, el calor que pega contra la tierra hace que todo esté como en un sauna, en un vaporizador. Pero, pero nosotros no nos damos cuenta que Dios está manifestando su gloria, su justicia, su poder, su deidad en la creación y el clima es parte de la creación. ¿Es comprensible lo que estoy tratando de comunicarles? Sí, señor. En toda la Biblia solo dice dos cosas por las cuales debemos comunicarnos con Dios a través de la oración: súplicas y gratitud. ¿Se han dado cuenta que no dice más? Súplicas, ruegos y acción de gracias. Sí. En todo tiempo estén agradecidos. ¿Por qué? Por todo. Gracias Dios por la lluvia. No le entiendo. Me detiene. Pero gracias. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros podemos observar la creación, vemos el carácter de Dios. Nosotros podemos observarle de una manera maravillosa. Hay una revelación. Bueno, acá hay algo que yo también tengo dificultades con los teólogos, porque ellos hablan de la creación como la revelación natural de Dios y la revelación especial hablan La escritura. de la escritura. Yo conozco mucha gente que lee la Biblia y no es creyente. Y veo mucha gente muy sabia que puede, a través de la creación y de las cosas naturales, reconocer a Dios, al Dios de la escritura. ¿Por qué razón? Porque yo les voy a decir, y yo no sé ustedes qué opinan de los ateos. Háblenme de los ateos. Pues que argumentan para su no Pues creer. realmente ellos no es que sean ateos, ellos simplemente le huyen a Dios, Sí, porque están bravos con Dios por algunas, y por lo general uno cuando habla con un ateo están bravos porque de niños se les murió su mamá o su papá, que quedaron solos, que bueno, pasaron circunstancias muy duras para ellos y entonces por eso niegan la existencia de Dios, pero yo veo que en el fondo no. sí, básicamente el ateo es el que niega la creencia de un ser superior, de una divinidad, de una deidad. Ellos están diciendo que son sin Dios, pero pasa lo que usted está diciendo. Es un concepto diferente al concepto agnóstico, que lo que dice que si existe un Dios o no le es irrelevante, pero pues si le prueban que existe Dios está bien. Pero el problema del ateísmo es que no percibe ningún código ético, moral, religioso. Es lo que dictamina lo que es bueno o malo es su corazón. Y nosotros tenemos que considerar que el ateísmo es una expresión que no es nueva, porque algunos dirían
que en la historia del ateísmo, pues partimos desde los filósofos griegos, ¿sí? Hay un filósofo griego que se llamaba Critías, si no me equivoco, y él decía que los dioses eran una invención del espíritu humano, ¿sí? Y van a tener objeciones lógicas, sobre todo contra la, ¿cómo se llama esto? Contra las religiones. Pero pues nosotros tenemos que considerar algo que es interesante. La escritura dice lo siguiente en el Salmo 53. ¿Quién conoce el Salmo 53? Dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Esta es la definición propia del ateo. Él dice no existe Dios. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? La palabra necio, cuando nosotros vamos a la Strong, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos y buscamos el Salmo 53, ¿cómo más define necedad? ¿Quién lo sabe? Hello. El necio es el que niega a Dios. Sí, sí, pero la palabra necia tiene unas traducciones propias que tenemos que considerarlas. Necio es como estúpido. Sí, Sí, ¿cómo más? como tonto. Como tonto, tonto. Ok, esa es la parte que a mí me interesa cuando nosotros hablamos, ¿sí? Porque una persona que dice, yo no creo, es un tonto. Y es muy interesante. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tonto, es una persona que tiene alguna limitación. No sé si se han dado cuenta. Sí, normalmente. ¿Y por qué yo les quiero tratar esto? Solo pensemos en la siguiente ilustración. La usé para la clase que grabé hace un rato, porque estábamos hablando, oiga, cómo nosotros podemos desde una perspectiva pastoral, sin ser duros, hablar de los ateos, porque el ateo es alguien a quien Dios no se le ha revelado, alguien que es carente de ver, carente de escuchar, carente de entender. Y la gran mayoría de las personas, yo creo que les pasa eso. Es una persona que no entiende cuando está viendo a un grupo de personas detrás de un vidrio bailar, tocarse, saltar y se rasca la cabeza diciendo y ve qué les pasa a estos, están locos. Pero si él entrara al recinto donde están todas esas personas, o posiblemente están celebrando un gol, o posiblemente están escuchando música, o posiblemente alguien les pidió algún tipo de actividad que les tradujo alegría, y él va a decir, ahora sí entiendo por qué todos estaban en esa actividad que no sabía que estaban haciendo. No. Sí es claro lo que les estoy diciendo yo. Por eso la escritura dice, el necio dice en su corazón, o sea, el necio se quiere convencer a sí mismo de algo. No hay Dios. Y si no hay Dios, pues no hay quien lo regule, no hay quien dictamine sus acciones. Y la misma escritura lo dice. Hacen cosas abominables, hacen maldad y no hacen bien. Lo que en otras palabras nosotros pudiéramos decir, no tienen un propósito. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros consideramos algo totalmente diferente
cuando estamos defendiendo por las evidencias que Dios existe, que Dios ha creado todas las cosas. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos, los que estoy yo tratando de compartirles? Existen las cosas porque las cosas existen a quien le pertenecen, que reflejan quién las generó, quién las diseñó, quién las sustenta, cómo, para qué, por qué y para quién. Nosotros vivimos en un gran ecosistema que se llama tierra y que se llama vida. Si nosotros nos ocurriríamos, y miren que esto ha pasado, alguna vez yo estuve por el Cesar en un lugar que se llama Chimichagua y yo le preguntaba a la persona con la que estaba hablando que por qué se dedicaba a lo que se dedica ahora y me dijo porque yo dejé de ser pescador. Yo le dije, ¿por qué dejó de ser pescador? Pues porque ya no hay peces en el río, ya no hay, ya no hay animales que pescar. ¿Y cómo pasó eso? Que trajeron un tipo de pez de otra región, lo pusieron en el río y estos peces se comieron toda la fauna del ecosistema de este lugar y cuando acabaron con esa fauna que la depredaron, ellos no se multiplicaban en esas aguas porque eran de aguas más frías y simplemente cuando los terminaron de pescar a los que habían, los pescaron grandes, gorditos y se acabaron los peces. ¿Qué implicaciones tiene solamente que una variedad de peces que habían antes, que ellos podían pescar, cambió su sistema de vida, la comunidad, sus oficios, solo para que piensen un poquito y miremos cómo Dios creó todas las cosas de una manera sabia, de una manera perfecta, de una manera providente, nosotros diríamos. No sé si es claro lo que yo estoy compartiendo con ustedes en este momento o si haya alguna pregunta para que ustedes mismos puedan considerar lo que estoy compartiendo con sus mercedes. La creación tiene y se rige por las verdades, leyes, principios, misión, y algunos afirman que se guían por teorías, ideas, sospechas, engaños, especulaciones. Es que la creación está sujeta a un diseño y a un diseñador. ¿Ustedes sabían eso? No Sí, sé señor, claro. si me estoy dando a entender, porque este curso es bastante pesado en ese sentido. Es bastante filosófico en un sentido, pero dogmático en el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Voy a hacerles un ejemplo. Las vacas dan vacas y los venados tienen venaditos y los peces pececitos y las palomas palomitos. ¿Por qué? Fíjense que ese concepto tan sencillo nos tiene que llevar a entender que el creador en Génesis 1 dijo que la tierra produzca vida según su especie. Y en el mar pasa lo mismo. Y en los aires o las aves de los aires pasa lo mismo. Y nosotros no podemos cambiar, están sujetos. Si eso se alterara por alguna razón, ¿saben qué pasa? Y está comprobado. ¿Qué pasa cuando una yegua se cruza con un asno? ¿Quién Quedan sabe? estériles. ¿Qué pasa, Quedan Alex? estériles. No. ¿Qué pasa cuando una yegua se cruza con un asno?
Hermana Raquel, usted Pues, que está por ahí, pues ¿nos puede ayudar? O una bueno, mula, Alice. sale una mula. Muy bien. ¿Me dijo Mula? Mi hermana María, ¿eh? También. No mentiras. Eso sí como que le salió del corazón, ¿cierto? Y quedó grabado para su evidencia. El domingo hablamos. Pero la característica de la mula es que es un animal estéril, que no se puede multiplicar. ¿Por qué razón? Porque toda la creación tiene y se rige por verdades, leyes, principios y misión. Hay un propósito. Miren, queridos hermanos, en toda la creación solo hay tres tipos de animales. Los animales salvajes o indómitos. ¿Qué días una hermana me preguntaba sobre el leviatán? Estaban en esa coyuntura, ¿existe, no existe? Es un mito. ¿Usted qué piensa, diácono Mario? No lo escucho. Que si está en la Biblia existe o existió. Porque lo nombra la palabra. Ahí la Pues la dice. Biblia dice que existe Sí, pues sí, creo. Entonces, y que está existiendo. No, sí, claro. El tema Que está en los mares. de Leviatán es muy importante. Sí. ¿Por qué razón? Porque pertenece a los grandes animales salvajes, indomables, que la escritura dice que existen para la gloria de Dios, así como el elefante, el rinoceronte, como existió el Sí. mamut, que ya está extinto, pero existió, o el el diente tigre de dientes de sable, sable. señora, El tigre dientes de sable. y el tigre dientes de sable. Ahora, uno dice, ese es un tipo de animal que Dios lo puso porque la creación es uno de los grandes depredadores, es uno de los que trae orden, porque la Biblia dice que un pajarillo no cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Y nos dice y nos habla del control, pero los otros tipos de animales que tenemos son los que ayudan y generan trabajo. ¿O no es así? Sí, señor. Y hay que sí, que hacen más fácil la labor del hombre. Y aún en el siglo XXI nosotros tenemos que tener, sí, muy bien, mi hermana Alice, ella nos habla de los dinosaurios que existieron. Lo único problema del concepto de los dinosaurios, que cuando uno piensa en los dinosaurios, uno no puede pensar en millones de años atrás, no. Los dinosaurios existieron porque los huesos están ahí, conservados. Puede que tengan cientos o miles de años, sí, pero millones de años lo dudo mucho. Ahora, nosotros vemos los animales de trabajo que ayudan al trabajo al hombre, al transporte al hombre. Perfecto. Y los otros son de alimento. ¿Por qué? Porque todo está. Ahora, si se altera eso, tenemos y poseemos problemas. Hoy en día se han trasladado los animalitos, tanto los salvajes, los de trabajo y algunos hasta de alimento, los han llevado a las casas de mascotas. ¿Y qué ha implicado eso? Que los animalitos cosechen enfermedades que antes no tenían y que también los humanos pasen por enfermedades que alguien no tenía. Y eso nosotros no podemos hablar de evolución o involución. De hecho, la evolución es una teoría porque fue eso, una teoría. Charles Darwin se le ocurrió que nosotros procedemos y nos hemos desarrollado desde una célula y tenemos que rechazar porque no es evolución o creación, es diseño, es orden, es funcionalidad, es dependencia, es precisión, es servicio, es fruto. Las evidencias están claras. Dios puso al hombre
con un propósito en la tierra. ¿Cuál fue el propósito? Ayúdenme. Glorificar a Dios. Ajá. Santificarla, santificarla, multiplicarse, sojuzgar la tierra, ser mayordomo. Ok. Y miren lo interesante que yo quiero que nosotros meditemos hoy. Ustedes la tienen clara, ¿sí? Yo sé que nuestros catecismos históricos dicen que el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de él siempre. Y Amén. eso me parece excelente, que lo aprendamos de esa manera. Pero ahora lo que yo quiero que nosotros consideremos es algo importante. Miren, acá estoy poniendo Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¿Es claro? Así. Amén. Nos llamó a Sí, ser señores de los animales. No somos sus amigos y mucho menos sus parientes. O sea, no tenemos hijos peluditos ni nietos peluditos. ¿Qué nos dice acá? Que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra que los creó. ¿Y qué les dijo? Hagan una tarea de mayordomos, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra. O sea, Adán y a Eva le dijo, llenen la tierra. Y cuando uno dice, oiga, multiplíquense, sojúzguenla, o sea, impartan justicia y sean señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, obviamente que es con la justicia de Dios. Por ahí alguno me salió más avispado y me citó una cita de Proverbios que no me acuerdo ahorita, pero dice, sean benignos con las bestias. Obviamente. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un buey, pues tienes que darle de comer. Si lo sacas a arar, no le puedes llevar con una cuerda en el hocico para que no se coma de lo que él mismo está trabajando. La Biblia dice, tú no le puedes poner bozal al buey que trilla. Sí me va, Pastor, señora. pastor, mira, cuando estudiamos en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento que es guardar el día de reposo, ahí también habla de que las bestias, el Señor está dando un descanso también para ellas. Y cuando estamos ¿cómo se llama? En Deuteronomio, no me acuerdo si fue en Deuteronomio que yo lo estudié, o en Levítico, que en Deuteronomio, donde habla del descanso que se le tiene que dar a la tierra al séptimo año. Sí, Entonces, ahí como entonces, pastor, el Señor entonces en el séptimo día que pone a descansar a todos. sí. En esa parte, Fíjate que cuando nosotros vamos a Éxodo 20, y me encanta tu pregunta porque afirma lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Dios nos puso como señores de la creación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros dice, tú quieres guardar el día de reposo y apartarlo, guardarlo, santificarlo, dice, 6 días vas a trabajar, hacer toda la obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ahora, sí, no nos está tratando de bestias. Cuando dice, o sea, nosotros hablamos de la bestia en la finca o en la casa, normalmente ¿a qué nos referimos? el animalito que trabaja. Ok, puede ser un buey, puede ser una mula, puede ser un camello, puede ser un caballo. Yo me acuerdo haberle escuchado a mi suegro hablar de la bestia, y la bestia es una mula o un burro.
Sí, normalmente que es el que carga, el que lleva y que dice, oiga, señor, pero entonces, ¿cómo me voy al día de reposo si es a una hora la iglesia caminando? Pues, pero nos da esa orden porque nosotros somos mayordomos. ¿De quién es la bestia? De Dios. ¿De quién son los animalitos del trabajo? De Dios. Y se dales descanso. O sea, como señores o como mayordomos, yo sé que al diácono Mario le gusta una palabra, como servidores, Sí, es lo que tenemos que hacer, dar descanso a nuestros hijos en la casa, dar descanso a nuestra esposa, ¿sí? Porque algunos son olímpicos, ¿no? Mi amor, nos vamos para la iglesia, dejas el desayuno, dejas el almuerzo hecho. Lo hace desde el sábado, lo mandan a uno. Mía, yo culpable. Pero cuando nosotros nos paramos y decimos, venga, mi amor, descanse. No, está bien, lo pueden hacer el sábado o el mismo domingo, qué sé yo. Pero yo le digo, tú estás siendo señor. El ser cabeza implica señorear. Y esa es una evidencia indispensable que tú estás entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas. Y tú validas, ratificas lo que Dios te ha ordenado en esas pequeñas cosas. Fíjese lo que nos dice cuando se hace descansar la tierra. Es exactamente, está diciendo, Dios es el dueño de la tierra y me dice, ¿por qué hoy los agricultores tienen que fumigar, abonar? Porque han esclavizado la tierra, Sí. ¿sí? Y quieren más y quieren más. Y cuando sería sencillo, déjenla descansar un año. Si hoy pusieron papas, pues mañana pongan maíz. Después dejen que crezca el pasto. Ese era el plan de los agricultores antiguamente. Hoy en Sí, día estamos vendiendo papa, sembremos papa todo el año y los 5 años siguientes y los 10 años siguientes. Y yo quiero que nosotros consideremos que la apologética no solamente es una manera teológica, verbal, con la que nosotros peleamos, sino tenemos que nosotros hacer algo que es muy importante. Si algo puede comprobar, validar, ratificar, medir o establecer, es porque existe. Y si existe, tiene un origen, el autor, una razón, un diseño, una misión o un propósito. Cuando yo digo, Dios me puso como varón y como cabeza de mi hogar, quiere decir que yo no soy un pelele. Yo soy quien ejerce la autoridad en nombre de Dios y tomo las decisiones. Mi amor, nos vamos a dormir temprano. Mi amor, yo voy a hacer el mercado. Mi amor, hoy yo cocino. Mi amor, hoy tú descansas. O, pues mi amor, yo mañana voy a salir, tú tienes que cocinar y hacer las cosas. ¿Sí me están comprendiendo? Claro que sí. O sea, Dios nos creó dentro de un sistema inteligente de vida, donde los padres deben criar a sus hijos en sujeción y amonestación o en la disciplina del Señor. Nosotros nunca podremos ser amigos de nuestros hijos. ¿Por qué razón? No, porque se quedan huérfanos. Sí. ¿Por qué razón, Alex? Ya Andreita lo dijo, pero no sé si tú comprendiste lo que ella por- dijo. no, no entendí, pero es que son autoridad. Ellos son la cabeza del hogar y ellos son los que tienen autoridad sobre los hijos. Por lo tanto, pues no pueden ser amigos. Porque cuando nos convertimos en amigos de nuestros hijos se quedan huérfanos. Así de sencillo. Queridos hermanos, toda la creación, toda su belleza, todo su diseño, toda su complejidad, toda su inmensidad,
su utilidad, su variedad, queridos hermanos, nos hablan de quién es nuestro Dios. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a poder entender que yo creo en Dios porque Él creó todas las cosas. Ujú. Señora, aló. No, no, pastor. No, pastor, yo dije sí, señor. Ujú, Ah, usted ok. sí. Yo escuché pastor y entonces, miren, esto es imposible. Tú crees, yo creo, Nosotros creemos. porque Dios no, porque Dios nos dio vida y existimos. Y Mm, y nosotros no podemos pensar que existimos porque creemos. No, no sé si estoy siendo claro. O sea, primero Dios existió. Claro. De hecho, la definición de Dios es increado, porque está antes de cualquier aspecto de la creación. Y nos llama a que nosotros, a través de la creación, veamos todas las evidencias del diseño inteligente de Dios, no solamente para la anatomía humana, sino para todo lo que está creado, aún las cosas inertes, las cuales nos llama a la admiración, a la contemplación, a la adoración. La creación, mis amados hermanos, es la evidencia de que Dios es. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes ven la creación, ¿qué creen de Dios? Es maravilloso. que es perfecto. ¿Qué más? Que es soberano, que es poderoso, que es el rey, el dueño. Que nada fue hecho al azar. Es que todo tuvo un plan. Miren, tiene implicaciones de santidad, de justicia, de soberanía, de providencia, de arquitectura, de diseño, de ingeniería, de precisión, de matemáticas, de física. ¿Qué es el agua? H2O. Bueno, eso es la próxima clase, ciencia. Pero es que el agua no es agua. El agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Entonces, cuando yo veo la creación y la contemplo, mi reacción debe ser de admiración. La misma escritura dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que, ¿qué es lo que dices tú cuando miras todo eso? Entonces, cuando hacemos apologética, y con esto ya voy terminando, ¿Cuál es la pregunta, pastor? dígame. ¿La pregunta cuál es? No, no, no fue una pregunta, era que decía que iba terminando, es una conclusión, sino que Ah, mi conclusión es cuando yo miro la creación, yo veo al Dios creador, pero en la creación nosotros vemos más allá del Dios creador, es toda la gloria de Él, porque, o sea, todo funciona perfectamente, todo funciona dentro de un ecosistema que si se cambiara algo se arruina. Y Dios lo pensó. Las evidencias en la creación es que mi conocimiento no puede albergar la comprensión de por qué Neptuno es el noveno planeta. ¿Y cuál es el primer planeta? Se me olvidó, Mercurio. Mercurio. Muy bien. ¿Y por qué nosotros somos el tercer planeta? Y en todos los 9 planetas no hay vida, sino solamente en nuestro planeta. Pues así fue como Dios lo dijo. Sí, es la causalidad de todas las causas.
estamos en el sitio exacto, estamos puestos de manera que el Señor nos sostiene, por eso no nos quema el sol, no puso la luna en el momento, en el lugar perfecto para que las olas, para que el olaje del mar no nos cubra. No sé, es Ujú. incomprensible, pero es maravilloso. Muy bien, y entendiendo eso maravilloso, yo quiero que terminemos con algo muy importante en nuestro corazón. Creo en Dios porque creo, o sea, le creemos a Dios. ¿Qué creemos? Que todas las evidencias que nos dejó es para poder contemplar su gloria y su poder. ¿A qué me lleva esa realidad? ¿A qué me lleva esa realidad? Adorar, A Al- confiar. algo confiar, muy importante, a la adoración, a la adorar. admiración. Sí, a confiar, obviamente, mi querido diácono, pero, pero yo quiero que nosotros veamos, es que no es casualidad que Dios diseñó y trabajó todos los 6 días y el séptimo día descansó. O sea, hay 6 días para trabajar y un día para la contemplación, la adoración, la devoción a Dios. Y yo no puedo guardar ese día sin no hacer lo que tengo que hacer en los otros días. Si Dios no hubiese trabajado los otros 6 días, no hubiera podido decir, terminé la obra de mis manos. Y este es un Mm. día sagrado y el hombre tiene, por eso hay una relevancia impositiva, declarativa y justa, santa, que convierta el día de descanso en algo sagrado. Y eso nos debe llamar la atención. No somos teístas, no somos deístas, mucho menos ateos, mucho menos agnósticos. Somos creyentes, somos cristianos, porque Dios creó todas las cosas por la palabra, o sea, por Cristo, para Cristo, y sin Él nada fue hecho. Pero las evidencias de la creación nos llama a creerle a Dios y comportarnos como siervos, como mayordomos y no como dueños, porque la gloria es de Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es. Ahí hay propósito. Y si nosotros creemos esto, miren, con esto yo termino, vamos a ser supremamente felices. No nos vamos a quejar ni siquiera por la muerte, porque todos nosotros tenemos fecha de vencimiento. Ujú. El día que nos tenemos que ir, Señor, gracias por la madre que me prestaste, gracias por el padre que me prestaste, gracias por el hijo que me prestaste, o gracias por la hija que me prestaste, o gracias por el pariente que me prestaste, pero ya se fue porque era tu plan. Así como disfrutamos de los días de sol, o los días de lluvia, o los días de granizo, porque vamos a ser más felices aceptando que toda la creación está dentro de los parámetros de la mortalidad, de la temporalidad, y responden al gobierno soberano y providente de nuestro Dios. ¿Vale? Amén. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Bueno, este es un curso bastante pesado. Yo ya les compartí el material por el WhatsApp, si lo quieren leer, son todas las presuposiciones sobre la existencia de Dios. Espero que les sirva de utilidad y lo puedan usar. Mucho. Muy bien, Gracias, pastor. vamos a despedirnos y vamos a pedirle a nuestra hermana Alice que nos despide en oración. Amén. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú todo lo tienes bajo tu control, Señor. Gracias porque tú eres soberano. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Por todo lo que tú has hecho y por habernos amado antes que nosotros a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El Señor les bendiga. Un abracito. Mañana, Feliz pastor, descanso. gracias. Hasta Gracias. mañana a cada uno.